goza de poder estar en el lugar donde tú te encuentras, donde tú estás. Pero también se goza el poder, Señor, ver a nuestros hermanos como familia, el estar reunidos en tu nombre, Señor, trae paz a nuestro corazón, trae seguridad a nuestro corazón. En esta mañana hemos hecho un alto a nuestras actividades para encontrarnos contigo. Te hemos alabado, te hemos adorado, hemos hablado contigo a través de la oración. Pero hoy, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos a que sea tu palabra la que entre a nuestra mente, a nuestro corazón y dé fruto al 100%. Señor, sin ti no podríamos lograr nada. Sin tu ayuda, Señor, estaríamos extraviados, perdidos. Pero si tú, Señor, hablas a nuestro espíritu y produces en nosotros el querer como el hacer, nuestra vida, Señor, será transformada. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dele un aplauso a nuestro Dios. Le voy a invitar a que abra usted su Biblia, hermano, en el libro de Juan. En su capítulo 21, en su versículo 15 al 17. Hemos titulado este mensaje, Pastoreando a mi familia. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos una familia que amamos? Quizás algunos son muy jóvenes y aún no tienen hijos, pero los van a tener. Pero los que ya tenemos hijos y nietos, Dios nos quiere hablar a través de este mensaje. Aleluya. Juan 21, del 15 al 17. Lo vamos a leer todos unidos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tome su lugar. El libro de Juan, hermanos, en su capítulo 21, desde sus primeros versículos, nos narra la historia de que Jesús se presenta a sus discípulos después de haber resucitado por tercera vez. Y quisiera que recordáramos por un momento la condición de Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro, el discípulo que estaba tan cerca de Jesús, que le amaba tanto, la noche en la que Jesús se estaba despidiendo de ellos, Él les decía que ya había llegado su tiempo, su momento, y que iba a ser entregado en manos de pecadores. Pedro se llenó de euforia y le dijo: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pedro se enalteció delante de los demás discípulos, porque los demás no habían dicho nada, pero él se llenó su boca de estas palabras diciendo: yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, yo voy a ir contigo si es posible hasta la muerte. En ese momento estaba su mente, su corazón estaba contristado por lo que Jesús le estaba diciendo, y dice la palabra de Dios que se apresuró a prometer cosas. El Señor Jesús le dijo: Pedro, tú has sido pedido para ser zarandeado, y esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Yo creo que Pedro escuchó esas palabras, pero no lo creía porque amaba tanto al maestro. Sin embargo, tal como Jesús lo dijo, Pedro negó públicamente a su maestro, a quien le había prometido ir con él hasta la muerte. Cuando dice la palabra de Dios que cuando Pedro niega al maestro,
se va a llorar amargamente. Yo creo que en su corazón, en su mente decía, ¿cómo es posible que yo que he estado con Él, que yo he visto que Él es el Mesías, cómo es posible que yo le haya rechazado por miedo a morir, si yo le dije que iría con Él hasta la muerte? Y dice la palabra de Dios que lloró amargamente, y creo que en ese llanto había arrepentimiento. Su corazón se doblegó, le pidió a Dios perdón. Cuando Pedro falla, cree en su corazón que el ministerio que el maestro le había prometido se había terminado ahí, a causa de su pecado, a causa de haber fallado. Y dice la palabra de Dios que regresó a la pesca. Si podemos recordar, Pedro fue sacado de la pesca para pescar hombres. Jesús le dijo, ya no serás más pescador, sino ahora pescador de hombres. Pero el corazón de Pedro decía, ya no podrá ser posible esto. Y regresa nuevamente a la playa, a su trabajo antiguo, regresa a su pasado. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 21, que Jesús va a buscar a Pedro. Y cuando Jesús llega a la playa, ellos ya están de regreso porque habían trabajado toda la noche sin poder pescar nada. Y cuando ellos están todavía ahí en el mar, un poco cerca de la playa, Jesús se acerca y les pregunta si tienen algo que comer. Y ellos dijeron no. Jesús empieza a hacer algo ahí, a preparar, y les habla y les pregunta a ellos que si han pescado, y le dijeron toda la noche no pudimos pescar nada. Y le da las indicaciones y les dice, echen la red a la derecha y van a encontrar los peces. Hacen lo que Jesús les dijo y la red dice que se estaba casi rompiendo de tanto pez. Se dieron cuenta que era el maestro. No lo habían reconocido hasta que vieron el milagro. Y dice que Pedro se puso la ropa, se lanzó a la playa y fue delante de Jesús. Cuando los demás discípulos se acercaron con la red, contaron los peces. 153 peces habían pescado en ese instante. Y dice que Jesús ya les había preparado el almuerzo y les dijo, acérquense a comer. Y les dio pan y les dio un pez que estaba asando ahí y comió con ellos. Pero Jesús no había terminado su labor en ese día. Se acerca Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Yo creo que cuando Pedro escucha estas palabras, recuerda al pasado, recuerda las veces que le negó. Y quizás dentro de él decía, si le digo que sí lo amo, quizás los que están aquí alrededor se van a burlar y van a decir, si lo acabas de negar. Pero cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí te amo. Y le da una encomienda y dice, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez y Pedro le dice, sí, Señor, te amo, pastorea mis ovejas. Y cuando es una tercera vez, ya Pedro está entristecido, avergonzado y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios le pregunta a Pedro, si me amas, demuéstralo, apacentando a mis ovejas. Si me amas, pastorea mis ovejas. Y esto nos habla de que el amor, hermanos, no son palabras. El amor se demuestra con acciones. Y cada uno de los que estamos aquí, que tenemos una familia, podemos decir que les amamos tanto, pero si no hay una acción, ese amor no es real. El amor se demuestra. Y hoy Dios nos habla y nos dice, yo te he encargado a mis ovejas, que son tu familia. Y si me amas, pastorea a mis ovejas. Aleluya. Dice aquí, hermanos, ¿qué significa apacentar? Apacentar significa proporcionar alimento, llevarles a los pastos y vigilarles.
mientras comen. ¿Qué significa pastorear? Brindar cuidado amoroso a un rebaño, suplir las necesidades de las ovejas. Aquí en esta cita, hermanos, encontramos dos tipos de ovejas, los corderos y las ovejas. Los corderos, hermanos, son ovejas pequeñas de menos de 1 año de nacidos. Son pequeñitas, son las bebés. Y las ovejas son las mayores, son las adultas. Jesús le encarga a las pequeñas, pero también a las grandes. Jesús le dice, ten cuidado de las pequeñas, pero no descuides a las grandes. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, tenemos hijos? Algunos todavía tenemos hijos pequeños, que son niños. Esos son los corderitos. Pero algunos ya tenemos hijos grandes, hijos adolescentes, hijos adultos. Y hoy Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice, te encargo a mis ovejas, pastoréalas, cuídalas. Jesús encargó su rebaño a alguien que le amaba a él y sabía que por consecuencia también amaría a las ovejas. Aquí, hermanos, hay un punto importante. Jesús, muy responsable, le deja a cargo a alguien que de verdad le ame. No pudo dejar las ovejas en manos de cualquiera. Tenía que dejarlas en manos de alguien que le amaba a él y que iba a dar seguimiento al trabajo que había hecho. Cada uno de nosotros, hermanos, desde que nuestros hijos están en el vientre, Dios nos hace pastores de ellos. Desde que todavía no nacen, nos ha dado el título, nos ha dado el oficio de pastores, sean padres o madres. Dios nos ha encargado a esos hijos como sus ovejas. Y no es el rebaño nuestro, es su rebaño de él. Y hay ovejas, hermanos, que no son fáciles de tratar. Hay ovejas que cuestan más, pero el Señor nos encargó a todas las ovejas. Aleluya. El apóstol Pedro cumplió con esta encomienda y Dios lo respaldó, al grado que usó hasta la sombra de Pedro para sanar a los enfermos y libertar a los oprimidos. Cuando Dios nos llama a hacer algo, hermanos, nunca nos manda sin su respaldo, nunca nos manda sin su autoridad. Sería irresponsable de parte de Dios enviar a alguien a hacer un trabajo sin equiparlo. Dios nos dio el privilegio de ser padres y nos equipó para hacer ese trabajo. Algunos de nosotros decimos, es que yo no sé cómo ser mamá, no sé cómo ser papá, esto no es lo mío. Jamás diga esa palabra, hermano. Si ya tenemos hijos, no podemos decir esto no es lo mío. Hay a ver quién los cuida, hay a ver quién se encarga de ellos, porque yo no nací para ser padre o no nací para ser madre. Si tenemos hijos, tenemos la capacidad de Dios para pastorearlos. Aleluya. El apóstol Pedro cumplió con su encomienda hasta el final, muriendo como un mártir por la causa de Cristo. Hermanos, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Después, en los versículos siguientes, le dice de qué manera va a morir. Y ahí Pedro ya no se acobardó. Ahí Pedro ya no renunció al llamado, lo aceptó. Ya había fallado una vez, pero Dios le da la otra oportunidad de continuar. Y hermanos, quizás nosotros, si ya tenemos hijos mayores, fallamos muchas veces y decimos, ya no hay oportunidad de enmendarlo. Y quiero decirle que Dios siempre da nuevas oportunidades. Dios nos da otra nueva oportunidad de comenzar desde cero, aunque nuestros hijos sean adultos. Ahora viene una nueva generación que son los nietos. Y dice la palabra de Dios, un hombre llamado Timoteo fue criado por su abuela y por su madre en la palabra de Dios. Fueron equipados, enseñados desde pequeños. Esas dos mujeres fueron las encargadas de pastorear la vida de un gran siervo. Usted y yo tenemos en nuestras manos ovejas que no nos pertenecen y que tenemos el llamado de apacentarlas
de pastorearlas. Amén. Al igual que el apóstol Pedro, Dios nos ha dado otra nueva oportunidad. Al grado, hermanos, de creer que podemos hacer un gran trabajo con ellos. Un día, hermanos, un día nuestros hijos nos tendrán en un ataúd. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando ellos nos miren ahí, van a poder evaluar todo el trayecto, todo el trabajo que hicimos como padres. Y no se van a dejar de ver los errores. Los errores siempre van a estar ahí, pero tienen que brillar las virtudes. Tiene que brillar, hermanos, lo que hicimos bien. Y lo vamos a hacer bien mientras tengamos la dirección de Dios. Si usted tiene un hijo, ese hijo es nuestra oveja. Si tenemos más hijos, son nuestras ovejas, es nuestro rebaño y tenemos que velar por ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya somos abuelos, somos abuelitas? Hermanos, si decimos esos niños ya son harina de otro costal, yo ya no me meto con ellos. Hay sus padres que los críen como puedan y como quieran. Hermanos, los abuelos somos una extensión del reino de Dios también para los nietos. Y mientras estén a nuestro cuidado, ahí vamos a aprovechar y les vamos a instruir en la palabra y les vamos a dar ejemplo de lo que es vivir en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, hermanos, que Jesús le dice a Pedro: si me amas, pastorea a mis ovejas. Nuestros hijos no son nuestros, le pertenecen a Dios. Por lo tanto, daremos cuentas de cada uno de ellos. No sé si usted ha imaginado esto, hermanos, pero vamos a dar cuenta de nuestros hijos, del mayor al menor. Y Dios nos va a hablar y Dios nos va a preguntar y nos va a decir: ¿le diste buenos pastos? ¿Le nutriste? ¿Le alimentaste? ¿Le disciplinaste? ¿Estuviste al pendiente de su vida? Dios no nos va a pedir cuentas de otra cosa más que de nuestros hijos. Él nos va a pedir cuentas. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros, porque muchas veces nosotros, hermanos, cuando le debemos a alguien, a veces no queremos toparnos con esa persona porque le debemos. Y decimos: es que no tengo el dinero, no me lo quiero topar. Hermanos, cuando lleguemos arriba en la presencia de Dios, vamos a entregar unas cuentas de los hijos que Dios nos dio. Aleluya. Hoy quiero narrarles algunas cualidades de los pastores. Y esta información la saqué de un libro de John MacArthur. Y quiero que usted se dé cuenta del ejercicio que tiene que hacer un padre y una madre por sus hijos al pastorearlos. Número 1, los pastores son rescatadores. Las ovejas son animales mansos y humildes. No tienen sentido de dirección ni instinto para encontrar el camino de regreso al redil. Una oveja se pierde fácilmente. Así esté a unos kilómetros de su redil, cuando se siente perdida, dicen los que conocen de ovejas que la oveja empieza a dar vueltas en círculo. Está desesperada, no sabe a dónde ir y se llena de pánico. Por eso una oveja necesita un pastor. Nuestros hijos, hermanos, no saben el camino correcto. Nos toca a nosotros llevarlos a Jesucristo. Aleluya. Nuestros hijos necesitan ser instruidos en el camino correcto para que no se pierdan en esta tierra, no pierdan su misión en esta tierra, pero tampoco para que no se pierdan eternamente. El libro de Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino se llama Jesucristo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí les hablamos de Jesucristo a nuestros hijos y le conocen y saben que es el único camino que les lleva al cielo? De nuestra boca tiene que pronunciarse, hermanos, ¿quién es Jesucristo? ¿Y por qué vino? ¿Y por qué nos está esperando en el reino de los cielos? Un pastor de ovejas rescata a sus hijos de la perdición.
Y aquí quiero enfatizar, hermanos, que si en casa no hay un padre, la madre toma el papel de ese pastor, pastorea al rebaño, le enseña a sus hijos quién es el camino. Aleluya. Número 2, los pastores son líderes. Las ovejas necesitan a quien seguir, quien les modele el carácter de Cristo todos los días, para que un día ellas puedan reflejarlo. Hermanos, las ovejas necesitan ver lo que el pastor dice. Se dice que las ovejas tienen una buena memoria y no olvidan los rostros. En otras cosas, hermanos, tienen sus fallas, pero en la memoria son buenas y guardan la información. Y pueden, hermanos, distinguir quién es su pastor y quién no es, porque guardan en su memoria el rostro de quien les pastorea. Nuestros hijos, hermanos, tienen en la memoria cómo hemos modelado a Jesucristo en nuestra vida. Ellos nos conocen perfectamente. Ellos saben nuestros errores. Ellos saben nuestras virtudes. El hijo no olvida lo que ve. Yo le puedo llenar el oído a mis hijos de la palabra, pero si no lo ven, hermanos, esa información no sirve. Ellos necesitan verlo. Si yo le hablo a mis hijos de orar es porque ellos me ven orar. Si yo les hablo a mis hijos de la palabra, ellos me tienen que ver leer la palabra. Si yo les hablo a mis hijos de ir a la iglesia, yo los tengo que traer a la iglesia. Ellos me tienen que ver. Ellos tienen que ver mi ejercicio dentro de la iglesia para que lo imiten. Un pastor de ovejas es un líder. Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí podemos decirle a nuestros hijos, imítame? Algunos podrán decir, ay no, que no me imite, porque yo hago cada cosa. Pero nosotros tenemos que imitar a Cristo para que nuestros hijos nos puedan imitar a nosotros. Cristo no está en vivo aquí, no lo pueden mirar. Nosotros somos un reflejo de Cristo en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, conocen a Cristo desde que eran bebés? Porque el padre o la madre lo ha modelado todo el tiempo. Y en la casa siempre se habla de Dios. Y en la casa hay cosas que hablan de Dios. En la casa se escucha música que honra a Dios. En la casa se sabe qué es orar. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando tenemos una aflicción o un problema, acudimos a Dios? El hijo lo sabe. Y hay hijos que no quieren orar, hermanos, les cuesta trabajo. Vente, vamos a orar, y ya puso su cara larga. Déjele que tenga su cara larga, está aprendiendo. Cuando él esté en un problema y no tenga su mamá, ¿quién ore por él? Él va a orar. Ella va a orar. Porque ya fue modelado la forma de buscar soluciones. No tenemos, hermanos, por qué estar tronándonos los dedos y buscando por teléfono quién nos ayude cuando tenemos al Todopoderoso de nuestro lado y podemos con solo doblar las rodillas hablar con Él y la bendición baja. La bendición nos llega. Pero eso, hermanos, lo hacen los pastores del rebaño, modelan a Jesucristo todo el tiempo. ¿Qué pasaría, hermanos, que nosotros le digamos a nuestros hijos, busca a Dios, si todo el día nos ven tristes? Si todo el tiempo nos ven enojados. Hermanos, ese hijo, esa hija, esa oveja jamás va a querer venir a Cristo. Porque el venir a Cristo significa que voy a estar triste todo el tiempo, voy a estar enojado. Una cosa importante, hermanos, es que nuestros hijos deben ver a Cristo en nuestras vidas en un ambiente lleno de armonía y de amor. Imagínense que el hijo me ve en la iglesia levantando la mano, alabando a Dios, pero me ve en la casa diciendo malas palabras y aventando todas las cosas. Entonces ese hijo asocia que un hijo de Dios se comporta de esa manera. Nosotros tenemos que ser congruentes
Y algo, hermanos, que quiero que sepa para que usted tenga paz en su alma, somos imperfectos. Vamos a fallar, pero vamos a ir nuevamente con Dios y le vamos a decir, ayúdame. Yo quiero pastorear correctamente a mis hijos y quiero darles ejemplo de que tú vives en mi corazón. Aleluya. Nadie puede imitar a Cristo si no le conoce. Los padres debemos darnos a la tarea de conocer a Cristo a través de su palabra. Hermanos, ¿cómo podríamos hablar de alguien que no conocemos? Algunos padres dicen, allá que te enseñen en la iglesia, allá la maestra que te hable de Dios. Aquí, hermanos, son escasos minutos que la maestra tiene para hablarle al niño o a la niña o al joven la palabra de Dios. Esa es una tarea de los padres. Pero ¿cómo le hablo de Cristo si yo no tengo una experiencia con Cristo? Si yo no me sé comunicar con Él, si no lo conozco, ¿cómo le voy a hablar de Él? Cuando una persona habla de algo o de alguien sin parar, que no se le traba la lengua, que tiene mucha información, es porque conoce demasiado bien a la persona o al tema que va a tratar. Y habla demasiado bien y dice y habla, hermanos, con soltura porque conoce a esa persona. Si nosotros queremos que nuestros hijos, hermanos, conozcan de Dios, debemos nosotros de conocerlo primero. Aleluya. Dentro de nuestros hogares debemos volver a los tiempos de búsqueda de la presencia de Dios, familiarizando a nuestros hijos con la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, Dios nos dice todo el tiempo, háblales de mí. Pero aquí menciona una parte, dice, estando en tu casa. Y a veces, hermanos, nuestros hijos alaban a Dios, escuchan la palabra solo en la iglesia. Y alguien decía, no te lleves la iglesia a la casa. Y yo le voy a decir algo, hermanos, no se lleve a la iglesia, llévese a Cristo, pero sí lléveselo a la casa. Ahí se debe de abrir la palabra, ahí tenemos que orar. Los niños deben de saber que en el hogar quien ocupa el primer lugar es Dios. ¿Cómo van a conocer, hermanos, de Dios si no les hablamos nosotros? En la escuela, los niños van a aprender todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a poder contrarrestar eso si nosotros no nos tomamos un tiempo para instruirlos en la palabra? Dice aquí, estando en tu casa y andando en el camino. Y aquí se refiere todo el tiempo. Estás en tu casa, estás fuera de tu casa, háblales de Dios. Y dice aquí, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, pequeños o grandes, saben que antes de dormir tienen que dar gracias a Dios y se tienen que encomendar a Dios? ¿Cuántos niños saben que al abrir los ojos tienen que dar gracias a Dios? O nuestros hijos mayores. ¿Cuántos de nuestros hijos saben que antes de que pruebe un bocado del alimento tiene que dar gracias a Dios? Eso se enseña en casa, hermanos. Pero hay veces que decimos, si a mí se me olvida orar, ¿qué le voy a estar exigiendo a mis hijos? Hermanos, empecemos a disciplinarnos y a involucrar a Dios en nuestro diario vivir. Amén. Número 3, los pastores son guardianes. Estamos hablando que un padre y una madre es un pastor de su rebaño, de sus ovejas, que es su familia. Número 1, vigilan la dieta de las ovejas. Fíjese lo que hace un pastor. Está atento a lo que come la oveja. Una oveja no conoce la diferencia entre plantas venenosas y plantas no venenosas. Se puede comer una planta venenosa y se puede morir. No distingue. Necesita que el pastor la lleve a los lugares donde hay pastos buenos para que se alimente. De igual manera con el agua. Las ovejas no saben oler el agua como otros animales y podrían morir de sed si no son guiadas por su pastor. Incluso pueden tomar agua estancada llena de posibles enfermedades.
no saben, hermanos, lo que les conviene para alimentarse. Se dice que una oveja, hermanos, tiene que ser guiada a donde está ese manantial de agua limpia, y el pastor está en espera de que cada una tome su porción de agua. Y algo que leí que me gustó mucho es que las ovejas no son groseras entre ellas. Las ovejas son pacientes, esperan su turno y toman su agüita poco a poco, hermanos. No se apresuran. Y las otras están ahí paraditas esperando a que les toque su turno. Pero el pastor vigila. Pero dentro, hermanos, de este rebaño hay unos llamados carneros, que son los machos. Y de repente ellos sí pelean. Y se agarran, hermanos, y tiene que entrar el pastor y separarlos. Y ahí les ponen claro, ni tú ni él son los que mandan aquí. Aquí el que manda soy yo. El pastor, hermanos, está al pendiente de sus ovejas, de su rebaño. Y tiene que saber qué comen, qué se alimenta, qué comen, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hace años, cuando fuimos pequeños, hermanos, no nos dejaban comer papas, hermanos, de la tienda por cualquier razón? A nosotros no nos dejaban los papás. Era un premio y eso lo hacían, yo creo que una vez a la semana. Era tu comida, tu alimento bien vigilado. Hoy en día habemos padres modernos, hermanos, que toda la chatarra que el niño quiera consumir, que la consuma, nada más que no me dé problemas. El padre, la madre, vigilan lo que comen físicamente, pero también lo que comen, lo que ingieren, lo que perciben, hermanos, a través de lo que ven y escuchan. Los padres somos responsables de los alimentos que consumen nuestros hijos, pero no solo del alimento físico, sino de lo que alimenta su corazón y su espíritu. Ellos alimentan su corazón y su espíritu de lo que ven, lo que leen y de lo que escuchan. Y hermanos, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando? ¿Con qué gente se están juntando? Las personas de allá afuera, hermanos, son consumidores de todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios y traen eso que consumen a nuestros hijos. Y a nosotros nos toca vigilar qué están viendo, qué están escuchando, qué están oyendo, con quién se están juntando, porque el pastor vigila lo que comen las ovejas. Inciso B, los pastores deben de cuidar también la pureza y la limpieza de las ovejas. Los corderitos, que son las ovejas bebés, tienen su lana nueva y limpia y suave. Son recién nacidos, hermanos. Todo su pelaje, hermanos, toda su lana está nueva. Pero las mayores, hermanos, ya la tienen amarillenta, ya la tienen como café y sucia. Dice aquí, las ovejas adolescentes y las adultas por regular tienen sucia su lana. Pueden tener hierba metida ahí entre la lana, semillas, lodo e incluso estiércol. Muchas ovejas, hermanos, cuando hacen sus necesidades ensucian su lana, hermanos, de la parte trasera, y el pastor tiene que limpiarlas. Y cuando ya no hay posibilidad de limpiarlas, porque las humedece la lana para limpiarlas, tiene que trasquilarlas para quitarle esa suciedad. Asimismo, nosotros como padres tenemos que cuidar que nuestras ovejas, que nuestros hijos se mantengan limpios en su corazón, en su espíritu. Necesitamos, hermanos, muchas veces quitarles cosas, prohibirles cosas que sabemos que los van a dañar. Y para la oveja quizás no sea muy grato que la trasquilen, pero es necesario. Muchas ovejas, hermanos, no sé si han visto fotografías, ya tienen todo el cuerpo lleno de lana, ya no pueden con la lana, hermanos, y es necesario que las trasquilen para que vuelva a salir nueva lana. Los pastores también se dedican a limpiar a sus ovejas. Y hermanos, muchos de nosotros como padres ni siquiera hemos vuelto nuestra mirada a nuestros hijos y están demasiado sucios. Y Dios no va a venir a limpiarlos. Nos toca a nosotros hacer la labor de limpieza.
Quizás con un niño pequeño sea más sencillo y con un adolescente más difícil y con un adulto más difícil. Pero Dios nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza para lograrlo. Amén. Los pastores, hermanos, cuando ven a una ovejita que se queda en el camino y ya no camina, van y la revisan, le revisan sus patitas. Y muchas veces en la pezuña traen espinas. Y por eso ya no caminan, ya se atoraron. Van, le sacan la espina, sacan un ungüento que ellos traen todo el tiempo y le echan a su patita. Si sigue cojeando, la lleva en sus brazos hasta que se calma el dolor. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos que ya no avanzan? Están estancados. Los vemos tristes todo el tiempo, ya no quieren estudiar, sacan malas calificaciones, ya no quieren hablar con nadie, se aíslan. Esa ovejita tiene una espina. Hay que ir a revisarle la patita. Hay que ir a atenderla porque es nuestro deber. Aleluya. Muchas veces, hermanos, nosotros como hijos, cuando fuimos hijos, nuestros padres se tomaron a la tarea de cuando nos veían tristes, cuando nos veían serios, se tomaban el tiempo para hablar con nosotros y para decir: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? La oveja no va a decir de inmediato: me pasa esto. Hay veces que hay que estar hablando y hablando porque el corazón se cierra y no quiere sacar lo que le duele. Pero tenemos que obligar a la oveja a que abra su corazón, porque si no va a seguir dañada, va a seguir lastimada. Y eso, hermanos, no es posible, hermanos, cuando nosotros conocemos al Dios que sana todas las cosas. Aleluya. Número 4, los pastores son protectores. Las ovejas son animales indefensos. No se saben defender, no saben patear, no saben morder, no saben rasguñar y no saben huir. Así son las ovejas, hermanos, no se saben defender. Necesitan un pastor que las defienda y las proteja cuando son atacadas. Cuando ellas viene el lobo, cuando viene una fiera y las viene a atacar, ¿sabe qué hacen? Se juntan. Ahí están temblorosas, pero no huyen. Se necesita que un pastor valiente se levante y corra a esa fiera y las proteja. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Todo pastor debe de saber que su rebaño está en peligro todo el tiempo. Debe de saber que hay un enemigo que quiere robar el gozo, que quiere robar la inocencia, que quiere robar la paz de su rebaño. Y cada uno de nosotros, sea padre o madre, hermanos, tenemos que vigilar que el enemigo no dañe el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos están en la mira del enemigo y él buscará todas las maneras de destruirlos. Usará todos los medios, los amigos, entre comillas, los va a usar. Va a usar lo que ven en la televisión, va a usar lo que ven en internet, va a usar a los amigos de la calle. Hermanos, el enemigo, Satanás, va a querer destruir el corazón de nuestros hijos antes de que salgan de nuestras casas. Es importante que nosotros estemos alerta de que hay un enemigo que los va a atacar todo el tiempo y defenderlas. ¿Cómo defendemos a nuestras ovejas? Hablando con ellas, informándoles de los peligros, pero también orando por ellas, pero también haciéndoles sentir la confianza de que ahí estamos para ellos. Ahí estamos, cuando me necesites, puedes hablarme, puedes escribirme, yo voy a estar ahí contigo siempre. En esta tierra tenemos una encomienda de parte de Dios. Escucha, hermano, pastorea a tus hijos, pastorea a tus ovejas. No importa que esas ovejas sean adultas, con hijos, son tus hijos y tú eres el pastor, tú eres quien vigila, tú eres quien está al pendiente y tú darás cuenta de ellos. Número 5, los pastores son consoladores. Las ovejas son tan humildes y mansas que si se les maltrata su espíritu, queda deshecho. Pueden abandonarse en esta tristeza y morir.
Hermanos, son sensibles, las ovejas son sensibles al maltrato. El pastor debe conocer el temperamento de sus ovejas y procurar no abrumarlas con exceso de estrés. Hermanos, Dios compara a nuestros hijos como esas ovejas temerosas y sensibles. Que nuestra voz, hermanos, no atemorice a nuestros hijos y cause pánico. Que nuestras palabras no destruyan el espíritu de nuestros hijos. Hace unos días, hermanos, yo iba caminando por una calle y al parecer la persona que llevaba a 2 niños era la abuelita. Y hermanos, el niño se detuvo, no sé si quería agua, ella estaba muy molesta y yo escuché literalmente que le dijo: me tienes cansada, eres una bestia. Y el niño tenía como 4 añitos. Hermanos, nuestras palabras maltratan el corazón de nuestros hijos. Nuestra actitud enojada maltrata el corazón y el espíritu de nuestros hijos. Una vez escuché a una persona que decía, no le gustaba que maltrataran a sus hijos, nadie, pero decía, pero yo si quiero, me los puedo comer vivos, porque son mis hijos. Yo sí les grito, yo sí los maltrato, yo sí los daño, pero ustedes no. Hermanos, los padres deberíamos de ser los que más protegemos el corazón de nuestros hijos, el espíritu de nuestros hijos. Y eso, hermanos, se hace a través del amor. Cuando un hijo se siente amado, se siente aceptado, su corazón es cuidado. Afuera le van a querer dañar el corazón, pero va a venir a casa, a donde está el redil, y ahí se va a sentir seguro y ahí se va a sentir amado. Muchas personas, hermanos, he escuchado que mencionan esta frase: a mí no se me da el ser amoroso con mis hijos, nadie me enseñó. Y quizás sea cierto, no tuvo un papá amoroso, no tuvo una mamá amorosa, pero cuando estamos en la palabra de Dios, cuando venimos a Cristo, dice que las cosas viejas ya pasaron, hermanos, y todo es hecho nuevo. Y ahora sí tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un Padre que nos restaura, tenemos un Padre, hermanos, que nos habla todo el tiempo con amor. Nuestro deber como padres y como abuelitos es cuidar el corazón de nuestros hijos y no dañarlo. Porque dice aquí que las ovejas, cuando son maltratadas, en su espíritu, hermanos, se quedan deshechas y muchas de ellas caen en tristeza hasta que mueren. Y hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos han vivido por mucho tiempo en esa tristeza? Y los hijos dicen, no puedo acercarme a mi papá, no puedo acercarme a mi mamá, porque siempre hay un rechazo o porque siempre hay una palabra de maltrato. Seamos esos padres accesibles. Quiero que sepa, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que Dios se hizo accesible a nosotros y vino Jesús hasta aquí y pudo estar en medio de nosotros. Se hizo accesible. El Dios grande, poderoso, omnipotente, el Dios al que nadie se le puede acercar porque muere, se hizo accesible y buscó, hermanos, la manera de estar entre nosotros. Seamos esos buenos pastores de nuestros hijos que nos acercamos aunque la oveja no quiera. La oveja va a patalear, se va a enojar, se va a molestar cuando pongamos disciplina, cuando le digamos, hija, tú no puedes asistir a estas actividades. Y la hija se va a molestar y va a estar una semana enojada. Que se enoje. Va a aprender después que todo lo que hace su padre y su madre es porque la protegen, es porque le aman. Hermanos, nuestros hijos no siempre van a aceptar la disciplina, la corrección de parte de nosotros como padres con buena cara. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos tocó corregir a nuestros hijos en su forma de vestir? Y nuestros hijos, hermanos, se enojaban, se molestaban. Yo creo que dentro de ellos dijeran, no me gustó nunca ser cristiano, ni pertenecer a esta familia. Yo quiero ser como los de allá afuera, que pueden hacer lo que quieran y vestirse como quieran. Hermanos, lastimosamente los de allá afuera no tienen un pastor que cuide de sus corazones,
de sus vidas, pero nuestros hijos nos tienen a nosotros como sus padres, como sus pastores. Aleluya. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras dulces, amorosas, se necesitan con urgencia en el hogar. Hermanos, nosotros que ya somos hombres y mujeres mayores, necesitamos que nuestros hijos nos digan que nos aman y somos mayores que ellos. Si nosotros lo necesitamos, ¿cuánto más ellos? Que los hijos escuchen de la boca de los padres: hijo, te amo, eres importante para mí, eres valioso, eres una joya, eres lo más especial que tengo. Dice aquí Proverbios 15 del 4 al 5, la palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. Hermanos, muchas veces somos proveedores de los hijos, dándoles alimento, dándoles techo, pero no proveemos para su corazón, no proveemos para su espíritu. Nosotros podemos alimentar el corazón de nuestros hijos con palabras de afirmación, con palabras de amor, con palabras, hermanos, que les llene el corazón, hermanos, de esa dulzura. Pero también alimentamos el espíritu de nuestros hijos con la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es un trabajo continuo. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Hermanos, podemos ser padres de mecha corta y decir: a mí ya ellos ya me conocen y ellos saben que yo soy así. Y si me hacen enojar, se aguantan. Hermanos, Dios, que es el Padre por excelencia, cuida sus palabras con nosotros, cuida su trato. Dios nos trata con tanto respeto y con tanto amor y nos invita a que hagamos lo mismo con nuestro rebaño. Y hablar del rebaño, hermanos, muchas veces incluye a nuestros hijos ya casados con sus propias familias. Tenemos que tener un buen trato. Nuestras palabras, hermanos, acercan a la familia o la alejan. Nuestras palabras. ¿Qué importancia tiene que tomemos ejemplo de nuestro Dios? Los padres, como pastores de nuestros hijos, debemos cuidar su corazón y no maltratar su espíritu con palabras hirientes. Y voy a hacerles una pregunta y quizás les lleve al pasado. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un hogar lleno de palabras ofensivas y humillantes? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Si yo le preguntara a usted, ¿tiene algún recuerdo hermoso que llene su corazón de alegría, de paz de sus padres? ¿Qué diría? Diría: sí, yo recuerdo a mi padre que me abrazaba cuando llegaba de la escuela. Sí, yo recuerdo a mi madre que me decía: hija, no te preocupes, todos nos equivocamos, sigue intentándolo, lo vas a lograr. O todo eran gritos, todo eran insultos. A veces los padres están tan llenos de cosas, hermanos, que hacen responsables a los hijos de sus ocupaciones. Y eso, hermanos, también trae dolor y tristeza al corazón. Y entonces, como el hijo no hizo bien esa ocupación que me tocaba hacer a mí, que se la dejé a él y no lo hizo bien, lo maltrato. Le hablo con ofensas, le grito, le digo que no sirve para nada, pero el trabajo que le estoy exigiendo es mío. Y estoy lastimando su corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos un recuerdo amable? Pero ¿cuántos de nosotros sí tenemos un recuerdo amable? Y sí podemos decir: yo me acuerdo que mi padre me cargaba. Hace muchos años, hermanos, cuando mis hijos fueron pequeños, ellos tuvieron un padre muy amoroso. El papá de mis hijos siempre fue un padre muy amoroso. Y yo recuerdo, hermanos, que creo que fue cuando Jonathan ya estaba un poco grandecito, ya iba a la primaria. Y todavía su papá lo cargaba. Ya estaba grande, hermanos. Y decía: lo quiero cargar porque un día ya no lo voy a poder cargar. Y yo creo que ahora ya no lo puede cargar. Pero ¿sabe qué, hermanos? El padre de mis hijos siempre fue un papá bueno, que quiso estar con ellos, que apreciaba mucho cuando ellos se acercaban a él. Yo recuerdo, hermanos, que
cuando estaba platicando en la iglesia, cuando íbamos a la iglesia, y estaba platicando con alguien, y uno de mis hijos se acercaba, papá, detenía la plática y le ponía atención a ese hijo. Y hermanos, todas estas cosas son recuerdos que guarda nuestro corazón de nuestros padres, de nuestras madres. Pero quizás algunos de nosotros ya no tenemos ese papá y esa mamá, ellos ya están con Dios. Pero nosotros todavía estamos escribiendo la historia de nuestros hijos. A nosotros nos toca dejar esos buenos recuerdos. Y si en el pasado no lo hicimos, no fuimos esos padres cercanos, no fuimos esos padres accesibles, ahora podemos hacerlo. No importa que el hijo ya esté grande, todo se puede volver a comenzar desde cero. Recordemos cuando Jesús fue a buscar a Pedro. Pedro no fue a buscar a Jesús, no se sentía digno. Él, como su pastor, fue a buscar a su oveja, ahí en su tristeza, y la trajo de regreso al redil. Aleluya. Amén. Como pastores de nuestros hijos debemos edificarlos con palabras de amor y aceptación. Por último, hermanos, quiero mostrarles con la Biblia el ejemplo que da Jesús como un buen pastor, el mejor de los pastores. Número 1, el pastor llama a las ovejas por su nombre. Esto está en Juan 10, del 3 al 15. Las conoce. Hermanos, el pastor de pastores nos enseña, si vas a pastorear a tu rebaño, tienes que conocer a tus ovejas y les vas a tratar en particular. Dice aquí que las conoce por su nombre. No les dice, hey, rebaño, vénganse. Les habla a cada una por su nombre, cuando van saliendo y cuando van entrando de regreso. Leía yo, hermanos, acerca de un día en la vida del pastor y menciona ahí que cuando es muy de mañana, les habla para salir, ya las lleva a pastar y abre el redil y las pequeñitas, los corderitos, saltan de gusto, hermanos, y andan haciendo fiesta porque ya se van, ya van a pastar. Las ovejas grandes van lentas, guardando su energía para más al rato. Pero el pastor les tiene calma a todas. Lleva a las que van felices y contentas, pero lleva a las que van con calma y con mala cara. Las pastorea a todas porque las ama a todas. Para conocer a una oveja hay que convivir con ella. Hermanos, no podemos conocer a una oveja si no estamos presentes. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, ya no estamos presentes en los días importantes de nuestros hijos? Cuando salieron de casa dijimos, aquí se acabó mi trabajo. Y no es verdad, hermanos. Aunque los hijos sean mayores, tienen una fecha de cumpleaños. Hacen cosas y logran cosas y hay que celebrarles y hay que estar con ellos, hermanos, porque son nuestras ovejas. Amén. Número 2, el pastor está consciente de que existe un ladrón que va a intentar robarlas, matarlas y destruirlas. Por lo tanto, se mantiene alerta. Y esto lo encontramos en Juan 10. Hermanos, el buen pastor sabe que corren peligro. No podemos ser esos pastores que se duermen en sus laureles, hermanos. No podemos ser esos padres que están descansando, viendo que el sol va y viene y las ovejas están descuidadas y las ovejas están solas. El pastor, hermanos, fielmente tiene que estar con ellas. Y quizás como padres no podemos estar de día y de noche con nuestros hijos, hermanos, pero nuestras oraciones los van a alcanzar siempre, a donde quiera que ellos vayan y con quien estén. Amén. Número 3, el buen pastor da su vida por las ovejas, da su tiempo, da su esfuerzo, da su dedicación, da su amor. En resumen, el buen pastor da su vida. Hermanos, cuando Juan 10 nos relata que el buen pastor da su vida por las ovejas, se refiere a que Jesucristo murió en la cruz para rescatarnos, pero también significa que estuvo, que dio tiempo, que dio esfuerzo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús anduvo en la tierra, se compadecía de las personas porque las veía como ovejas que no tienen pastor, que andan ahí pensando cosas, haciendo cosas incorrectas. Y hermanos, allá afuera
muchos jóvenes, muchos niños están siendo descuidados porque sus padres no saben la gran responsabilidad que tienen de ser sus pastores. Pero nuestros hijos, hermanos, no van a pasar por ahí. Nuestros hijos nos tienen y nos tienen hasta el final. Aleluya. Número 4, Jesús hace una observación. Fíjese bien lo que dice aquí, hermanos. Quizás muchos nos vamos a identificar con esto. El asalariado es aquel que cuida las ovejas por un salario, por interés. Las ovejas no le importan y cuando va a venir el lobo, que significa el peligro o la crisis, huye y deja las ovejas para que el lobo las arrebate y estas ovejas se dispersan. El asalariado, hermanos, el que no ama a las ovejas, cuando ve la situación difícil, se va. Y esto tiene que ver con los padres ausentes. Muchos de nosotros somos ausentes en la vida de nuestros hijos. Algunos se fueron literalmente, pero algunos están en casa, pero no están. Padres ausentes que no les importan sus ovejas. Hoy Dios nos enseña, hermanos, que si somos padres, somos pastores también de nuestro rebaño. Aleluya. Dios nos entregó la responsabilidad de pastorear a nuestras familias. Nuestra familia, al igual que las ovejas, son vulnerables, son indefensas, no tienen mucho juicio y son propensas a lastimarse y a perderse, incluso a morir. Dios no se equivocó al ponernos al frente de nuestras familias como pastores de nuestro rebaño. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Espíritu Santo para darnos de su sabiduría, de su paciencia, de su valentía y de su amor, para cuidar y proteger a las hermosas ovejas que nos confió. Usted y yo sabemos el nombre de nuestras ovejas y hoy se las vamos a presentar a Dios. Y hoy le vamos a decir: Señor, descuidé mi rebaño. Y esa oveja que digo que es la oveja negra, que necesita más cuidado, Señor, me he deslindado, he dejado que haga lo que quiera, pero hoy tomo nuevamente mi trabajo, hoy tomo nuevamente mi posición, hoy tomo nuevamente mi oficio de papá, de pastor de mi rebaño y quiero hacer un excelente trabajo esta vez. Póngase de pie, hermanos. Le voy a invitar a que ahí en su lugar se vea usted cuidando a su rebaño, llevándolo a nuevos pastos. Hermanos,